¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en el podcast, en otro capítulo, y tenemos invitados muy especiales. Se encuentra aquí con nosotros nuestro pastor de distrito, el pastor Daniel Tapia, y también tenemos una amiga muy especial. Ella es una visita y está aquí con nosotros. Le damos una cordial bienvenida a nuestra amiga Lucy. Ella se encuentra aquí y dinos, Lucy, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás en estos momentos? Hola, saludos a todos. Pues estoy muy contenta y les agradezco la invitación de poder estar aquí. Pues ya había escuchado los podcasts anteriores y tenía muchas dudas y entonces quería aclararlas y pues les agradezco a ustedes por la invitación y pues estoy contenta de estar aquí. Este podcast, este capítulo está titulado Semejante a sus hermanos. El podcast anterior hablamos acerca de la encarnación y damos por hecho de que Jesús fue un hombre que vino a esta tierra y fue carnal así como nosotros, pero también divino. Entonces surgen pues dudas, surgen cuestiones y dice que esta es una de las mayores dudas que tal vez como cristianos nos surgen. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, pastor? Acerca de que Jesús es único. Bueno, como ustedes saben, la Biblia menciona que, por ejemplo, en Lucas capítulo 19, versículo 10, la Biblia menciona que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿En qué función Jesús es único? Bueno, ya lo hemos mencionado en anteriores capítulos. Jesús fue único porque es el único ser de todo el universo que mezcla la naturaleza humana y la naturaleza divina. Porque tú y yo, o ustedes y nosotros tenemos madre, ¿no? La conocemos y conocemos a nuestro Padre, porque entre nuestra madre y nuestro Padre, al unirse, nos engendraron. Pero si nosotros vemos la historia de Cristo, podemos darnos cuenta que Jesús tiene una madre humana, que es María, pero quien deposita la semilla para que Jesús pudiera ser engendrado es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús es el único ser en todo el universo que es capaz de fusionar la naturaleza divina con la naturaleza humana, y en eso, en función a eso, nosotros podemos ver que se desarrolla el plan de salvación, y entonces podemos empezar a notar que Jesús es semejante a nosotros, pero eso vamos a ir profundizando poco a poco en este capítulo. Así es, vemos que Jesús es único y vamos a leer el versículo. Los invito para que vayamos ahí en sus casas, vayan por sus Biblias y vamos a abrir en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17, que dice de la siguiente manera: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Surge algo muy curioso porque algunas personas dicen que la palabra todo significa que Jesús fue igual a nosotros, fue un hombre igual a nosotros, pero como ya mencionamos al inicio, era un ser divino también. Y se marcan algunas diferencias entre Jesús y nosotros. Dinos, Lucy, ¿tú sabes cuáles son algunas diferencias que hubo entre Cristo y nosotros? Pues que nosotros somos pecadores. Nosotros como humanos, cualquier cosa, en cualquier acción, pecamos sin querer. Homos pecadores de nacimiento. Entonces, pues Jesús a lo que dice, pues él era humano, sí, él era hombre de cierta parte, pero él no era un pecador. Entonces yo creo que es lo que diferencia a nosotros como, como humanos, pero somos humanos pecadores. Así es, Jesús vino y fue semejante a nosotros, pero sin pecado. También podemos notar que Jesús fue engendrado, ¿verdad?, de una manera muy distinta a la de nosotros. Y otra característica igual fue que Jesús vino aquí con un propósito muy distinto al de nosotros. Díganos, pastor, ¿cuál fue ese propósito? Bueno, como ya lo habíamos mencionado, voy a leer, por ejemplo, lo que dice 1 de Timoteo 1:15.
que dice que Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Y a partir de eso debemos encontrar cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros, porque si bien Jesús es semejante a nosotros, hay una diferencia que marca el hecho de que Jesús, por ejemplo, Él no pecó. Y entonces podemos hacernos una pregunta. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Entonces, el pecado es la gran diferencia entre Jesús y nosotros. Como bien hemos dicho, la realidad del asunto es que nosotros somos pecadores, nosotros sí somos pecadores. Jesús no fue pecador, pero tendremos que descifrar por qué Jesús no pecó. O sea, ¿qué es lo que lo hace semejante a nosotros, pero qué es lo que nos hace diferentes a Él? Bueno, el primer punto que nos hace diferentes a Él es el pecado. Y quiero que ustedes me comenten qué significa el pecado para ustedes. ¿Qué es el pecado? Bueno, la Biblia nos habla mucho acerca del pecado y nos dice que el pecado pues es la transgresión de la ley, también es el hecho de que nosotros conozcamos la ley y aún sabiéndola hagamos cosas que no son incorrectas. Pero para conocer más de esto vamos a un pasaje bíblico, vamos a Primera de Juan en el capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, versículo 3, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. A ver, Lucy, ¿tú qué entiendes con respecto a este versículo? Pues que todo aquel, como dice el versículo, todo aquel que cometa, todo aquel que peca, infringe la ley, o sea que está pecando las leyes que Dios pone. Entonces, como los mandamientos podríamos decir que es una ley. Entonces nosotros, por ejemplo, dicen no matar y nosotros lo hacemos, entonces estamos pecando de igual manera, estamos infringiendo la ley. Ok, correcto, Lucy. Entonces, fíjate, tú me dices que el pecado es el hecho de violar la ley de Dios. Y tú mencionaste que la ley de Dios son los 10 mandamientos. Muy bien, esa es una buena definición. Erika, ¿tú qué piensas? ¿Qué es el pecado para ti? Ya sabemos que el pecado es la infracción de la ley, pero el pecado lleva muchos más aspectos y sobre todo nosotros que vivimos en una época actual, ¿verdad? El pecado no solamente es el hecho de las acciones, y precisamente en este podcast vamos a ver eso, sino también los motivos que originan a que una persona haga ciertas acciones. Porque nosotros sabemos que como pecadores todos podemos donar, todos podemos dar pues regalar algo, ¿no? O cuando llega una persona y te dice una moneda, o cuando te dicen vamos a donar ropa para... Y aún siendo nosotros pecadores, porque la Biblia igual dice, no, aún los padres siendo padres terrenales dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo. Y de la misma forma nosotros, aún siendo pecadores, podemos tener acciones buenas. Pero ¿qué hay tras eso? El pecado también va por los motivos por los cuales nosotros hacemos eso. Yo estoy seguro que en muchas ocasiones, o no sé, tal vez pensemos, pues vamos a regalar para que digan que somos buenas personas. Entonces, el pecado lleva a una parte muy, muy, ¿cómo lo podemos decir? No es tanto la acción, sino los motivos por los cuales tú realizas la acción. Y
es curioso porque, no sé, Lucy, si conoces la historia bíblica de una mujer que estaba y estaban dando, ¿cómo se llama? Ofrendas, ¿no? Estaban ofrendando, estaban dando caridad, por decirlo así. Y dice que esta mujer en la Biblia dice que solamente dio dos blancas y que dice que Jesús la exaltó. Y es una parte que enfatiza porque, como bien mencionaba, no es la acción, sino el motivo de la acción. Esta mujer con su amor, por su bondad dio. Y aunque los demás daban muchísimas cosas, sus intenciones eran otras. Entonces, eso también es pecado. Muy bien, debemos comprender que el pecado tiene tres dimensiones. Aunque el tema no necesariamente es profundizar en el tema del pecado, pero solo las vamos a mencionar para beneficio de complementar este estudio. El pecado tiene que ver con una dimensión de los pensamientos. Puedes pecar con tus pensamientos, puedes pecar con tus acciones. Por ejemplo, si tú le mientes a tu mamá, eso es un pecado. Puedes, con tus pensamientos puedes decir, esa mujer me cae mal, me cae gorda, es una vieja chancluda. Bueno, tal vez tú no lo digas, pero lo estás pensando. Bueno, puedes pecar con el pensamiento. Y puedes pecar con tus sentimientos. ¿Por qué? Porque si tú tienes odio por alguien o algún sentimiento negativo por alguna persona, eso también se considera pecado. Entonces, hay tres dimensiones que tienen que ver con los pensamientos, con las acciones y con, bueno, por eso los sentimientos, las acciones y con los pensamientos. Entonces, esas tres cosas, esas tres dimensiones tiene que ver con el hecho de transgredir la ley de Dios. Y entonces, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, porque a mí me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 23. El apóstol Pablo dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, todo lo que va en contra de las acciones positivas de Dios, porque Dios es amor, Dios es respeto, Dios es santo, Dios es bondadoso. Entonces, todo lo que tiene que ver en contra con los aspectos positivos de Dios, eso es pecado, ¿no? Entonces, y además, Primera de Samuel 16:7 dice que Jehová mira el corazón. O sea, Dios también conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque Él conoce nuestro corazón. Entonces, si bien nosotros somos semejantes a Jesús, porque compartimos con Él la naturaleza humana, hay una diferencia entre sus pensamientos y nuestros pensamientos, porque los pensamientos de Jesús eran completamente diferentes al de nosotros. No sé si recuerden el momento en que Él iba a ser crucificado, que fue llevado al juzgado, y entonces Él ve al sumo sacerdote, y incluso el sumo sacerdote lo cachetea y le escupe, y Jesús no hace nada. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado en esa situación, por lo menos de pensamiento hubiéramos dicho, en la salida me la vas a pagar. Entonces, ahí encontramos una diferencia entre lo que sí es cierto, compartimos cierta semejanza con Jesús, pero bueno, ahí encontramos ya en una primera diferencia, ¿no? Igual algo muy importante es esta cuestión que se nos marcaba de nosotros somos pecadores por las acciones o porque cometemos pecado, o somos pecadores porque ya somos pecaminosos. Entonces entra otra parte importante y mencionaba una cuestión curiosa aquí, porque miren, dice aquí, a fines del siglo IV de nuestra era se levantó una herejía en la iglesia cristiana conocida como pelagianismo, que negaba esta dimensión de pecaminosidad. Pelagio, su autor, insistía en que el hombre no es pecaminoso por naturaleza, que el pecado de Adán le afectó a él solamente, no a su posteridad.
Y muchos pueden decir, no, pues Adán pecó y el pecado fue de él. Pero la Biblia nos dice, y precisamente en Romanos, que ese pecado trasciende y llega hasta nosotros. Entonces por eso surge esta duda, porque muchos pueden decir, no, pues Adán pecó, pero yo no he pecado. Entonces nacemos pecadores, por decirlo así. Claro. Pero también Pelagio tiene una cuestión ética, o bueno, plantea una cuestión ética, porque dice, el que pecó fue Adán y Eva, pecó Adán y Eva, entonces ellos pecaron. Entonces, ¿qué hace malo al hombre? ¿Las circunstancias que lo rodean? ¿No? Porque eso se pregunta Pelagio. El hombre no es malo, sino las circunstancias que lo rodean lo hace malo. ¿Sí me explico? Sí. Pero fíjense, la Biblia nos dice en Salmo 51:5 que el rey David, eso lo tenía muy claro, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, yo quiero ponerles un ejemplo, no sé si me entiendas, Lucy, y ya tú me dirás qué piensas de lo que te voy a decir. Es como una madre que tiene SIDA. Entonces, ella tiene SIDA, a lo mejor no lo sabe en un principio, y va y se embaraza. Entonces, cuando se da cuenta que está embarazada, le dicen que tiene SIDA. Y entonces, porque ella no sabía que tenía SIDA, ahora el niño tiene también SIDA. Y entonces podemos decir, ¿quién es la culpable? ¿La mamá o el niño? Porque al final de cuentas, el niño, que posiblemente era inocente, ahora sufre las consecuencias ¿de quién? De su madre. De la misma manera nosotros, pues no, nosotros no fuimos quienes comimos del fruto prohibido, pero cargamos las consecuencias ¿de quién? De Adán. De nuestros quiénes, de nuestros padres. ¿Tú qué piensas, Lucy? ¿Qué te parece? ¿Habías entendido esto de esta forma? Pues ciertamente no le había entendido esto y pues ahorita ya me quedó claro de que qué cosa es el pelagismo y ya me quedó claro. Tenía cierta duda en eso, ¿por qué? Porque no le entendía yo en el sentido de que, como usted le acaba de decir, la madre tenía, por ejemplo, como dice usted, tenía SIDA. Entonces, como dice, nuestros padres pecaron. De cierta manera yo no entendía de qué manera nosotros habíamos pecado de igual manera. Entonces, nacemos en este mundo y aún así, aunque seamos inocentes, nacemos pecadores ya. ¿Por qué? Porque nuestros padres pecaron, entonces nosotros somos pecadores de igual manera. Claro. La Biblia introduce o menciona que hubo un primer Adán que introdujo el pecado, que es el Adán del Génesis. Entonces, por medio de Adán, las familias de la tierra fueron de alguna forma infectadas por el pecado. O sea, su descendencia de Adán, aunque nosotros no hayamos tenido culpa, porque nosotros no fuimos los que desobedecimos a Dios, pero a raíz de ser hijos de Adán, se introdujo en la raza humana el pecado. Y hay una declaración del Comentario Bíblico Adventista, capítulo 3, página 755, que dice, David reconoció que los niños heredan propensiones al mal, o sea, son propensos al mal, somos propensos al mal y heredamos tendencias inherentes al mal. O sea, nosotros heredamos la tendencia de hacer el mal, que es lo que nuestros padres, o sea, Adán y Eva, terminaron heredándonos a nosotros por haber cometido un error en el huerto del Edén. Y entonces, esto es muy interesante, y entonces nosotros heredamos esas tendencias al mal. Ahora bien, si por Adán se introdujo el pecado en toda la raza humana, ¿habrá otro Adán que introduzca la salvación? Así es, bueno, y justamente podemos ver en la Biblia
Romanos nos habla, tiene un capítulo, una parte de un capítulo específico, lo podemos encontrar en Romanos 5. Y fíjense cómo dice el versículo 18. Los invito para que lo busquen. Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vemos cómo la Biblia nos habla claro, ¿verdad? ¿Y quién fue ese hombre que por medio de su transgresión, pues, hubo pecado? Sabemos que fue Adán, que fue el primer hombre, pero también por medio de otro hombre podemos tener nosotros salvación. Lucy, tú sabes de cuál es ese hombre que nos ofrece salvación. ¿Cómo se llama o quién es ese hombre del cual nos habla la Biblia? Nosotros en el versículo 18 dice que por un hombre entró el pecado al mundo, ¿no? Y que por un hombre también nosotros podemos recibir justificación y salvación. ¿Quién es ese hombre que vino aquí y nos dio esa oportunidad de salvación y de justificación? Pues es Jesús. Es Él quien nos dio la segunda oportunidad de que podamos tener la salvación, de salvarnos de este mundo lleno de pecado. Muy bien, Lucy ha respondido correctamente. El segundo Adán, o el segundo hombre que por el cual tenemos acceso a la justificación, es Cristo Jesús. Vamos a ir hablando un poquito de eso, porque debemos nosotros ser claros. Adán afectó a su descendencia, por lo tanto, los hombres nacen totalmente depravados, o sea, nacen con una tendencia natural hacia el mal, ¿verdad? Porque fíjense, aún desde niños, desde chicos, si tú le dices a un niño, oye, comparte tu almuerzo, al principio el niño va a decir, no, es mío. O sea, tú tienes que trabajar con el niño para que el niño pueda compartir, pero en un principio es muy difícil que el niño comparta por su propio corazón o por su propio anhelo el lonche con sus amigos. Tienes que enseñarle a compartir y le tienes que explicar. Entonces, ya de entrada, desde niños, nuestra tendencia es hacia el mal y desde niños empezamos a ser orgullosos. Pero, ¿quién es este segundo hombre que dice Romanos? Bueno, quiero que leamos, por ejemplo, Romanos, capítulo 5, pero que leamos, por favor, el versículo número 18 al 21. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos juntos. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, Lucy. Fíjate, Lucy, yo quiero que veamos esto. Nosotros somos desobedientes, ¿verdad? Todos nosotros hemos desobedecido alguna vez, ¿verdad, Lucy? Sí. Y a algunos nos ha tocado la chancla voladora en algunas ocasiones. Pero dice que por medio de Cristo, que Él fue obediente, dice, por medio de Él somos constituidos, ¿qué? Justos. ¿No es por nuestros méritos? No. Es por los méritos que hizo ¿quién? Jesús, al obedecer ¿a quién? Al Padre, y a Él ser constituido el heredero de la promesa de la salvación del hombre. Entonces, fíjate, Lucy, nosotros estamos aquí porque dice que donde hubo pecado,
sobreabundó ¿qué? La gracia. Es muy interesante eso, Lucy, porque nos podemos equivocar nosotros. Nos vamos a equivocar constantemente, pero donde nos equivocamos, nos va a alcanzar ¿qué? O sea, podemos decir, aquí está el pecado, pero la gracia está aquí. Si el pecado llega acá, la gracia va a ir hacia acá. O sea, siempre va a haber abundancia de gracia, a pesar de que nosotros somos pecadores. Porque dice, porque por medio de la gracia que es en Cristo Jesús, reinará la justicia. Fíjense, es muy interesante. El segundo Adán es un Adán que introduce la justicia, la obediencia y la gracia. Nuestros primeros padres se equivocaron y ahora es que estamos nosotros aquí como consecuencia de esa equivocación. Pero no significa que nosotros sabemos que nuestros primeros padres se equivocaron, pero nosotros no hemos hecho mucho para mejorar la situación, al contrario, cada día la empeoramos más. Pero a pesar de que nosotros empeoramos cada día la situación, la gracia nos alcanza y gracias a este Adán, a este segundo Adán que es Cristo Jesús, esa gracia que nos alcanza nos permite a nosotros tener la justicia de la salvación y de la vida eterna. Entonces, ¿somos semejantes a Jesús? Sí, pero tenemos diferencias bastante marcadas, ¿no? Sí, no, una parte igual, por eso dice que el versículo que leímos en Hebreos, dice, nosotros somos semejantes, pero no iguales. Por eso la importancia de esa palabra, semejantes, no iguales. Porque nosotros necesitamos redención, Jesús no. Y surgía al inicio una pregunta, ¿no? Porque si realmente Jesús hubiera sido igual a nosotros, que somos una raza caída, pues no podría habernos salvado. Tuvo que haber una diferencia grande, o sea, tenía que… Hubiera necesitado él un salvador. Así es, hubiera necesitado él un salvador, pero no, porque él es nuestro salvador de esta raza perdida y caída. Y creo que podemos ir concluyendo, ¿verdad? Este podcast viendo… Como recordemos, ¿no? El título que es semejante a sus hermanos, porque pues Jesús fue humilde y nos trató como sus amigos, como sus hermanos, ¿verdad? Como si nosotros fuéramos sus hermanos. Y podemos ir concluyendo que con la parte de Romanos, que donde hubo pecado sobreabundó la gracia. Y que aunque nosotros nos equivoquemos, la misericordia de Dios va a estar ahí. Y que el pecado va mucho más allá de lo que nosotros pensamos en acciones simples, sino como mencionábamos, ¿no? Recopilando, que tiene que ver con con nuestras acciones, con lo que sentimos, con lo que pensamos. Y una parte muy bonita es, Lucy, que de este podcast, es que Dios o Jesús no vino aquí a esta tierra a morir por nosotros para poder amarnos, sino porque Dios nos amó antes a nosotros, por eso Él realizó ese acto de amor, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tiene que decirnos, pastor, por último? Bueno, quiero que leamos una declaración de Elena G. de White que se encuentra en una de sus cartas, que ella escribió el 29 de mayo de 1901. Dice, Jesús tomó su posición como cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Ya habíamos visto en un capítulo anterior del podcast que Jesús, pues es semejante, es hombre, es completamente hombre, y vimos algunas similitudes con nosotros. Él tenía hambre, se cansaba, sufría de calor, dormía, muchas veces también sufría insomnio, o sea, era hombre, se comportaba como hombre, pero la gran diferencia, o sea, es semejante a nosotros, pero la gran diferencia es que él no cometió pecado. Y entonces hay otra declaración en una carta de Elena G. de White, la carta 8 de 1895, que dice, debe ser cuidadoso, extremadamente cuidadoso al tratar acerca de la naturaleza humana de Cristo.
no lo presente delante de la gente como un hombre con propensiones al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado puro, un ser sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era a la imagen de Dios. Podía caer y cayó en transgresión. Y por causa del pecado, su posterioridad nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Pero Jesús fue el unigénito de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo, pero sin pecado. Podía haber pecado, pero ni siquiera por un momento hubo en él una propensión pecaminosa. Qué interesante, porque dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, él superó todas las pruebas de tentación y ni por sus pensamientos, sus acciones, sus palabras, hubo una luz de pecado. Al contrario, todas esas, más bien hubo siempre una luz de obediencia al Padre. Y quiero que leamos Romanos capítulo 2, versículo 11, y yo creo que esto es lo más importante. Romanos capítulo 2, versículo 11, dice de la siguiente forma: porque Él da la salvación, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, por medio de Jesús nosotros somos santificados. Y a pesar de que Él conoce, Lucy, de que somos completamente malos, dice, Él no se avergüenza de nosotros. Yo puedo tener un hermano muy malo y a veces digo, ay, Dios mío, hablar de ese hermano como que no, porque es el más malo de todos. Pero Jesús, aunque nosotros seamos malos, dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él es humano como nosotros, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestras tentaciones, sabe de qué pie cojeamos, pero al Él no haber pecado, Él nos puede enseñar el camino para que nosotros podamos obedecer ¿a quién? Al Padre. Y no sé si qué reflexión tienen en este momento, con qué pueden concluir. Pues la conclusión es de que nos damos cuenta de que pues Dios era semejante a nosotros, pero no igual, de cierta manera. ¿Por qué? Porque como dice, fue naturaleza humana, mas no era completamente naturaleza humana. ¿Por qué? Porque él tenía la naturaleza divina. Entonces, pues yo entiendo muchas cosas ahorita en el sentido de que aclaro de que tenía eso de que decían que era semejante y como dice Erika, a Dios sí lo teníamos presente y todo, pero igual lo teníamos como un personaje histórico de que existió y estuvo aquí en la tierra y todo y convivió como ser humano, pero más no teníamos presente de que Él era un ser divino. Bueno, yo creo que a veces cuando una persona te dice, te comprendo, ¿no? Pero tal vez si esa persona no comprenda realmente porque no vivió la misma situación que tú estás viviendo. ¿Y qué es lo que me llevo yo de este podcast? Bueno, aprendí que Jesús vino a esta tierra, fue hombre, fue tentado como puedes ser tentado tú, como puedo ser tentado yo. Y aunque nosotros nos equivoquemos, Él vino aquí para demostrarnos cuál era ese camino de salvación. Porque Él vino y pasó las mismas, como lo mencionábamos, ¿no? Él superó todas las pruebas. Tal vez nosotros no hemos superado algunas, pero Él está ahí para enseñarnos a cómo superarlas, para enseñarnos que nos ama, para enseñarnos que podemos hacer las cosas bien. Y Él nos comprende porque fue hombre, Él sintió lo mismo que muchas veces nosotros tal vez podemos sentir. Yo pienso y digo, a veces nosotros decimos, ¿no? Ay, estamos estresados por las tareas, por la escuela y cosas así. Y yo pienso, ¿cómo se sintió Jesús cuando tanta gente lo seguía? Cuando tenía, como por decir así, tantas responsabilidades, porque nosotros a veces nos sentimos así. Entonces, Jesús es un amigo que nos comprende y nos ayuda a superar esas pruebas que nosotros no podemos superar. Eso es lo que me llevo de este podcast. Claro, y solo aclarar que
pues Jesús es completamente hombre, completamente divino, pero aunque Él es completamente hombre, no cometió pecado, no cometió ninguna transgresión, y gracias a eso es que podemos nosotros tener la oportunidad de la vida eterna. Y eso es lo que creo que nosotros debemos en este momento entender, llevarnos, y estamos seguros que cada día nosotros debemos conocer más y más a Cristo Jesús. Bueno, queremos despedirnos, saludarles a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar el podcast. Esperemos que la próxima semana nos puedas acompañar, ya que van a haber más temas. Bueno, ya estamos terminando, estamos llegando casi al final de esta primera temporada. Ya vamos a hablar de otros temas en la segunda temporada, pero ya estamos terminando casi lo que tiene que ver con la cristología. Muy bien, Lucy. Pues gracias por acompañarnos, esperamos que no sea la última vez, esperamos verte por acá más seguido. Y bueno, ya que tú eres la invitada, vamos a pedirte que tú hagas la oración final para despedir este podcast. Bueno, inclinamos el rostro, vamos a hacer la oración. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado es su nombre, Señor. En esta hora te agradecemos por la vida que nos has dado, Señor, y te pedimos, Señor, que todo lo que estudiamos y aprendimos en este día, Señor, que sea de aprendizaje de bien, Dios mío, y que podamos entender muchas cosas que no habíamos podido entender, Señor, que gracias a ese aclaramiento tú nos ayudes, Dios mío, a cada día, a nuestro cada día, Señor. Seas nuestro apoyo y nuestra bendición, Dios mío, y te agradecemos por esa bendita misericordia que nos tienes hasta el día de hoy. Te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Erika, dinos dónde nos pueden encontrar. Bueno, amigos, ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como Distrito Ixtacomitán. Ahí nosotros subimos publicaciones, transmitimos también para que ustedes puedan estar al pendiente de cada uno de los temas. Estamos también, pastor, en nuestros 10 días de oración, así que ya saben, en punto de las 5 estamos transmitiendo para que ustedes puedan conectarse y sea de mucha bendición. También tenemos Instagram. ¿Cómo nos encontramos en Instagram, pastor? Distrito Ixtacomitán, también para que vayan allá a seguirnos, puedan ver las actividades y se animen también al verlas y decir, bueno, yo también voy a participar. Así que ya saben, en Facebook, en Instagram y en YouTube también tenemos como Distrito Ixtacomitán igual. Y bueno, Spotify, sí es cierto. Y bueno, nos despedimos de ustedes. Fue un gusto estar con ustedes y bueno, nos vemos hasta la próxima.